Dios les bendiga. Estamos nuevamente en estos cortos de Radio Poder Pentecostal. El día de hoy quería hablar un poquito acerca de un tema, hermano, que me he topado mucho en la red social y que tiene que ver en cuanto al tipo de pregunta que los cristianos hacemos a través de las redes sociales. Hay muchos, creo me atrevería a decir miles de grupos en Facebook de cristianos que realmente, hermano, no sé si buscan ser más cristianos, ver quién tiene más seguidores, quién da mejores respuestas, aunque sinceramente las respuestas, hermanos, que vamos a ver, que las preguntas que le voy a leer son de personas con un criterio cristiano, hermano, que dejan demasiado que desear. Y es que comienzo diciendo esto, muchos de estos grupos, hermanos, simplemente es para buscar si hay alguna hermana soltera o ni soltera, hasta casadas, hermano, o hombres solteros o casados que quieran divertirse un rato a través del chat. Porque con el nivel de preguntas o con el nivel de conversaciones que se llega, uno dice, no sé si son grupos de citas, Tinder cristiano o chat o grupos de personas que realmente aman al Señor. Amén. Me dediqué y me enfoqué en un grupo, hermano, que hace unas preguntas que son de verdad de la guerra de las galaxias, del planeta de Bill Zipap, hermano. Son cristianos, no estamos hablando de personas neófitas, no estamos hablando de personas que llevan un año, estoy hablando, hermano, de personas que llevan años en el Evangelio, pero que simplemente van a la iglesia, insisto, a buscar mujer o hombre, o a tocar un instrumento, o no sé, hermano, pero tienen un enredo bíblico horrible. Voy a leer las preguntas, hermanos, que pude anotar acá para poder hacer este posteo. Voy a leer el primero, que mire, cuando lo leí dije, no puede ser que alguien pueda preguntar estas cosas, pero el primero es, ¿en qué idioma hablaba Adán y Eva? Cuando uno lee esta pregunta, uno dice, a ver, el trasfondo bíblico de la historia de Adán y Eva. ¿Cree usted personalmente que está escuchando esto, que va a escucharlo, que es importante saber en qué idioma hablaba Adán y Eva y no ver el trasfondo bíblico, que es lo que la Biblia nos quiere dejar en claro, que es que Adán y Eva pecaron por comer de lo que Dios les dijo que no hicieran? Caer en el detalle de qué idioma hablaban, uno dice, esta es una pregunta de alguien que uno dice, no sé qué buscan. En la Biblia hay gente que le gusta buscarle la quinta pata al gato hasta cuando leen la Biblia. Segunda pregunta, si acepto a Jesús como mi Salvador, ¿es necesario seguir una doctrina e ir a la iglesia? La respuesta más obvia es, ¿qué cree usted? Usted no va a ser cristiano para estar en su casa. La Biblia tiene un orden jerárquico. Dios trabaja en un orden jerárquico. Y Él dejó a pastores a cargo de la iglesia. Entonces, gente que pregunta esto, simplemente, ¿para qué? Para crear más controversia, hermano. Yo no voy a dar el nombre a estas personas porque después van a venir a llorar acá que uno lo está humillando. Pero son preguntas, hermanos, que uno dice, personas principiantes, que parecieran principiantes, pero no lo son. Pregunta, siguiente pregunta, siguiendo en el contexto de las preguntas traídas de la guerra a las galaxias. La forma correcta es decir, ¿voy a la iglesia o voy al templo? Insisto en esta temática. Habiendo tanta necesidad espiritual en el mundo, habiendo tanta necesidad en nuestras propias vidas, que salga alguien a preguntar si la forma correcta es decir, voy a la iglesia o ir al templo, hermano, es como para ungirlo. Segunda pregunta, tercera. Dice, ¿es pecado tener cuadros o fotos de ángeles en la casa? Creo que esa no da ni para que nos detengamos literalmente en lo que están preguntando. Otra pregunta, ¿Dios mandó a su Hijo a morir por los condenados o por los salvos? ¿Por qué dicen que odia a unos y ama a otros? Esta persona tiene un conflicto personal, hermano, y creo que he escuchado mucho a bautista y trinitario, o arminianos como se nos llama, en cuanto a este tema de Dios mandó a morir a su Hijo por todos los condenados o por los salvos. Dios murió por toda la raza humana. Dios vino a morir por todos los seres humanos. Insisto, este tipo de preguntas lo único que hacen, hermano, es ser a veces insidiosos o buscar algún tipo de conflicto que nada edifica al pueblo cristiano. ¿Qué diferencia hay entre un cantante y un adorador? Creo que esta pregunta también está sacada de contexto, hermano, y está simplemente hecha ahí ¿para qué? Para generar debates. Esto es lo que a Facebook le encanta, lo que a Instagram le encanta, a la red social, generar contenido. ¿Qué diferencia hay entre un cantante y un adorador? ¿Cuál cree usted?
Alguno diría el precio que cobran y también estaría en lo cierto. Pero la diferencia entre un cantante y un adorador es que un cantante se supone es del mundo y un adorador es cristiano. Aunque hoy en día parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Esa creo que pasaría más piola. Otra pregunta, alguien que me responda. ¿Es cierto que todas las iglesias están impregnadas con la marca de la bestia menos una? Creo que claramente esta persona es, ¿cómo se le dice a los que creen que las iglesias tienen la marca de la bestia menos una? Esta persona es adventista. Los adventistas creen que todas las iglesias, hermanos, tienen la marca de la bestia menos ellos porque están el sábado. Otra pregunta, hermano, que se da cuenta de lo que le estoy leyendo, hermano. Son preguntas de cristianos, de foros cristianos, que hoy dice literalmente pierden el tiempo. Literalmente pierden el tiempo. Otra pregunta, ¿por qué hay que estar sujeto a los pastores? Esta persona literalmente se responde sola. A usted no le gusta sujetarse a nadie, a usted no le gusta ir a la iglesia a escuchar, usted quiere mandar. Usted sabe la ordenanza clara. Dios pone a pastores porque tiene que haber un orden jerárquico dentro de la iglesia. Alguien que lo guía para que no siga haciendo este tipo de preguntas en estos grupos. Leo otra pregunta. Mire, esta va más. Esta sí que se ganó el premio a la chifladura del año. Dice: Jesús es Dios, pues tiene muchas familias. Jesús tiene abuelos y abuela por parte materno de María. Además tuvo 4 hermanos y 3 hermanas, una cuñada y 3 cuñados y aproximadamente 12 sobrinos. Son todos dioses. Esta persona, hermano, está fumando, está tomando o no sé, pero este tipo de escritos, créame que uno dice, oh no, qué ridículo. Hay gente que en foros se ponen a hablar de esto, hermano, y se ponen a deducir tonteras. Por eso que en el mucho hablar hay afán, hermano, hay pereza. Se ponen a especular cosas que no están en la Biblia. Tengo otra pregunta acá. Dice, si una mujer escribe una carta expresando su amor, ¿está enamorada? ¿Puedes afirmar que los apóstoles son santos por haber escrito cartas? Insisto en este tipo de preguntas. Estas cosas las escriben cristianos evangélicos de distintas partes del mundo, hermano, que cuando uno las lee a estas personas piensan todos menos lo que tiene que ser un real cristiano. Esto es lo que uno llama perder literalmente el tiempo. Otra pregunta más. Tengo acá. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo conocer el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo cree usted, si es cristiano, si es salvo, que tiene que buscar el propósito de Dios en su vida? Él nos dejó la oración, Él nos dejó su palabra, Él nos dejó pastores, Él dejó iglesia. Ahí usted va a encontrar el propósito de su vida, no haciendo preguntas en un grupo, hermano, de chat de Facebook para buscar alguna aventurilla, hermanos. Yo le digo esto porque yo cuando leía los comentarios, hermanos, comienzan hablando en el espíritu y se terminan dando los WhatsApp para seguir hablando hasta más tarde. Dice otra pregunta y última, ¿es necesario algún tipo de obra para salvarme? ¿O le creo a la Biblia y lo que Cristo ya hizo? La respuesta es, ¿qué cree usted? Si claramente la Biblia dice que por obras nadie va a ser salvo. Esto tiene que usted creerle a la Biblia y lo que Cristo ya hizo. Ahora, ¿qué también insitúa en esta persona? Es que está buscando algún tipo de corroboración para abrir un debate simplemente para lo mismo que todos estos hombres que escriben esta pregunta lo hacen. ¿Por qué? Ver si alguna mujer o hombre cae. Si es lo único que se busca con estas preguntas, hermano, no es edificar al pueblo, no es buscar la santidad, no es buscar la espiritualidad. Todas las preguntas que le leí, ninguna habla de la santidad, ninguna habla del temor a Dios, ninguna habla del quebrantamiento. Solamente, hermano, son tonteras de preguntas que evangélicos hacen en cientos de grupos cristianos. Alguien decía en este grupo que lo simple es mejor porque el Señor enseñó en parábola a sus discípulos, valga la redundancia. Y eso es así, el Señor enseñó en parábola a sus discípulos y a la gente. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir la profecía que Asaf había hecho cientos de años atrás, que el Mesías hablaría en parábola. Porque la gente se le había cerrado el cielo, los fariseos no dejaban entrar, ni ellos mismos entraban. Pero luego el Señor, ascendiendo a los cielos, Él estableció una iglesia donde las personas tenían que congregarse y tenían que aprender del Señor. No podemos ser niños fluctuantes toda la vida.
No podemos querer salirnos de los márgenes bíblicos. Hay un canon bíblico. Hay un orden eclesiástico. Dios dejó órdenes. Dios es ordenado. Tiene que dejar de jugar a ser un cristiano medias o tratar de buscar generar contenido de alguna manera, porque el tiempo es peligroso. Espero que con estas preguntas y respuestas que les leí, usted pueda orientarse un poquito más y decir, Señor, ¿qué hago en la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia? ¿Qué busco como cristiano? ¿Cuáles son mis preguntas en cuanto al evangelio? Más le vale que no sea ninguna de estas, porque de esta, hermano, ni una sola es acertada en cuanto a lo que un cristiano debiese preguntar para, si quiere, acercarse más al Señor. Espero que Dios les bendiga. Nos encontraremos en otra ocasión. Muchas, pero muchas bendiciones.